Ok, muchachos, entonces ahora vamos a ver este tema, ¿verdad? Que yo sé que más de algunos pues lo han esperado con ansias, otros no, otros de alguna forma también como que le tienen un poquito de miedo, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos por qué eh, bloquearnos ante este tema, ¿verdad? La tabla periódica de los elementos. Vamos a ver que en este caso, ¿verdad? Ahí tienen ustedes una tabla periódica en la cual ustedes pueden ver, primero, ya vamos a ir entendiendo, ¿verdad? A continuación, pero quiero que vean el hecho de que la tabla periódica tiene muchos colores, ¿verdad? En la tabla periódica, y no es que hayan querido colorear la tabla periódica para que se viera bonita, o sea, no es esa la idea de esto, ¿verdad? La idea de los colores es que de alguna forma esos colores representan ciertas cosas dentro de la tabla periódica, nos van dando cierta idea. Y entonces ustedes pueden ver, ¿verdad?, que hay muchos elementos que comparten ciertos colores. Entonces estos colores tienen un significado. La idea básicamente es esa, que los colores a ustedes les permitan ir identificando dónde se encuentran algunos elementos y cómo estos elementos eh, y al momento de encontrarlos, pues pueden encontrar las características de estos elementos. Una cosa bien importante, si la pueden visualizar en el número 57, ustedes pueden ver que está el color amarillo. Y viene ese color amarillo, se pasa a la columna, a la fila de abajo, ¿verdad? Que ahí son la serie de lantánidos. O sea, quiere decir que el 57 se salta de esa columna hasta el 71. Luego vuelve a aparecer el color celeste. Y luego tiene también ese colorcito como rosado y rojo, ¿verdad? En el 89, que son la serie de actínidos, ¿verdad? Que va del 89 al 103. Ya después del 103 vuelve el 104 a ser de color celeste. Ahí no lo logramos visualizar, pero sí, ¿verdad? Los colores nos dicen algo. Continuemos. Dice, la tabla periódica es un esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden de número atómico creciente. Vale, acordémonos. El último tema que estuvimos viendo la semana pasada era el número atómico y el número másico, o la masa atómica. Y decíamos que el número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número atómico no puede ser, si tiene 11 protones es un elemento. Ya si tiene 12 protones es otro elemento. Entonces, ¿eso qué le permite en la tabla periódica? Le permite que vaya teniendo una posición específica dentro de la tabla periódica y que nadie ocupe la posición de un elemento más que solo ese elemento. Dice, y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, 7, llamadas periodos, ¿verdad? K, L, M, N, O, P, Q, ¿verdad? Y en 18 columnas verticales llamadas grupos. Grupos, estos miren, los grupos van enumerados con números romanos, ¿verdad? También los horizontales también se pueden enumerar con los números arábigos normales, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y la diferencia con los grupos son que son romanos. Entonces, aprendámonos. Los que van horizontales, son periodos. Y los que van verticales son grupos. Esas son cosas que hay que tenerlas bien presentes. Dice, los grupos o columnas verticales de la tabla periódica fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha, utilizando números romanos seguidos de las letras A y B, en donde la B se refiere a elementos de transición. O sea que los grupos van a haber grupo 1A, grupo 2A, pero también va a haber grupo 1B y grupo 2B. Entonces, la B le está dando básicamente, específicamente, para que ustedes sepan cuáles son los elementos de transición. Y ya vamos a entender qué quiere decir esto de transición, ¿verdad? Porque la palabra es eso, ¿verdad? Que es como que están en medio, que están ahí, que no son una cosa ni son otra, sino que están en ese proceso de transición. Ok, luego tenemos, ¿verdad? Lo que son los periodos, ¿verdad? Aquí los podemos ver, ¿verdad? Miren, y es lo que yo les decía, los periodos se pueden enumerar del 1 al 7 o con estas letras que tenemos ahí, ¿verdad? La K, la L, la M, la N, la O, la P y la Q.
Dice que el primer periodo se caracteriza su capa característica es la K y tiene únicamente dos elementos, ¿cuáles? El hidrógeno y el helio. ¿Ah? Ahí lo pueden ver en lo más alto, solo tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio. El segundo periodo comprende la estructura de sus átomos hasta la capa L. Se le llama periodo corto por tener únicamente 8 elementos. ¿Ah? Ahí lo pueden ver, tal vez lo logran visualizar y si no, pues lo pueden ver en su libro, ¿verdad? En la tabla que tienen en la página 98. En este grupo tenemos al litio, al berilio, perdón, en este periodo tenemos al litio, al berilio, al boro, al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Luego el tercer periodo, su última capa es la M, y también dice que es un periodo corto, porque también solo posee 8 elementos. ¿Cuáles son estos? El sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Estoy en el periodo 3. Ya los cuarto, quinto y sexto periodo, bueno, cuarto y quinto tienen 18 elementos. Sexto periodo dice que ya tiene 32 elementos y el séptimo periodo contiene 19 elementos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dicen, bueno, ¿por qué del sexto periodo al séptimo periodo eh, baja de 32 a 19? Porque si se encuentra algún otro elemento, tendría que tener más protones que el último elemento, que en este caso sería el oganesón, ¿verdad? Y ese elemento, ¿verdad? No, ya debería de ponérsele en otra posición, ¿verdad? Entonces ya sería, entonces hay como posibilidad de encontrar nuevos elementos. El cuarto periodo, como decíamos, era la característica es la N, capa característica N, tiene 18 elementos. El quinto periodo también tiene 18, el sexto tiene 32 y el último tiene 19. Ok, sigamos. Los grupos, estos ya son las filas que son verticales, ¿verdad? Este ya es diferente, ¿verdad? Ya, como dijimos, estos se van a enumerar con números romanos. Estos ya no van a ser grupos, números normales arábigos, sino que números romanos. Y entonces tenemos, ¿verdad? Primero el grupo 1A, grupo 2A, ¿verdad? Luego grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Todos estos son los que tienen la letra A después del número romano. Y miren cómo los tenemos ahí. El grupo 1A y 2A son la fila azul y morada. Y luego hay un gran espacio en blanco y vuelve hasta a la verde, a la fila verde. Y ese es el grupo 3A. Y luego va el celeste, el amarillo, el anaranjado, el rojo y el café. Todos estos son los grupos A. Pero como les decía, hay un espacio en blanco, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver. Bueno, pero en el grupo A vamos a encontrar a los metales alcalinos y a los metales alcalinos. Perdón, en el grupo 2A van a estar los metales alcalinoterros. Ah, ok. Entonces, como que primero metales alcalinos, luego metales alcalinoterros. Luego hay un salto hasta el metales, hasta la 3A, y estos ya no se llaman alcalinoterrios, se llaman metales terrios. Mm, Va cambiando. El 4 dice que son elementos carboníferos. El 5 elementos nitrogenoides. El 6 elementos calcógenos. El 7 elementos halógenos. Y el 8 es el grupo de los gases, de los gases, o gases nobles, o gases raros. Entonces, eso es una distribución que vamos a ir viendo que se complementa con esto. ¿Verdad? Aquí los tenemos. Miren, el grupo 4A son la familia del carbono, el grupo 5A es la familia del nitrógeno, 6A, familia del oxígeno, el 7A son los halógenos y el grupo 8, que aquí no lo presenta, ¿verdad? Como lo decía en el anterior, era el grupo de los gases nobles. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Esta es otra distribución. Miren, metal, metaloide y no metal. Esto es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Todos los que son en color celeste son metales. El único que está ubicado, tal vez no bien ubicado, sería el hidrógeno. Pero ya sabemos que el hidrógeno es un gas. Entonces él tendría que estar al otro lado, pero por orden se pone ahí, porque él solo tiene un protón. Pero todos los demás que están abajo de él son metales. Mire, son 118 elementos. De los 18 elementos, perdón, 94 son metales.
Y ahí tenemos, ¿verdad? El oro, la plata, el cobre, el platino, etcétera. Luego, metaloide. El metaloide es como ese que está entre que no es metal, entre que es metal y no y es no metal. O sea, está ahí en la frontera entre ser metal y ser no metal. Entonces, son todos los que son de color verde. Y luego están los no metales, ¿verdad? Todos los que son no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Los elementos metálicos, ¿verdad? Como los veíamos, son los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A. Pero hay ciertas excepciones. En el grupo 3A, el boro no es metal, ¿verdad? En el grupo 4A, el carbono y el silicio no son metales. En el 5A, el antimonio y el bismuto, solo ellos son metales. Y en el 6A, solo el polonio es metal. Porque si se recuerdan, veamos la diapositiva anterior, miren la grada, miren las gradas. Esas gradas, ese color verde, ¿verdad? Esos ya no son metales, sino que son metaloides. Ok, y vamos a ir casi terminando, ¿verdad? Eh, los no metales son los otros grupos, ¿verdad? El único del grupo 1A es el hidrógeno. Luego en el grupo 2A no hay ninguno, todos son metales. En el 3A solo el boro. En el grupo 4A el carbono y el silicio. En el grupo 5A el nitrógeno, el fósforo y el arsenio. En el grupo 6A todos son no metales excepto el polonio. Y en el 7A y en el 8A ya todos son no metales, ¿verdad? Como lo veíamos en la gráfica. ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a ir quedando con esto de la tabla periódica. Tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? No crean que ya eso es todo, pero sí, espero que se vayan ubicando un poquito. Sí les recomiendo, apréndanse especialmente esta diapositiva, permítanme, esta, apréndanse esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los que son metales? ¿Quiénes son los metaloides? ¿Y quiénes son los no metales? ¿Verdad? Tal vez no específicamente los nombres de los elementos, no les estoy diciendo eso, sino que apréndanse la posición, ¿verdad? De quiénes son metales, quiénes son no metales y quiénes son metaloides. Ok, muchachos, un gusto, como siempre, saludarlos y nos volvemos a ver en otro video. Chao, hasta la próxima.